La infección por estreptococo beta hemolítico del grupo B o Agalactiae se debe detectar y tratar en mujeres embarazadas, ya que se asocia con complicaciones maternas y fetales. En este vídeo os explico qué es el cribado universal del EGB en la mujer embarazada, en qué mujeres se realiza, cómo se realiza y cuáles son sus beneficios. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. La infección por estreptococo beta hemolítico del grupo B o Agalactiae puede generar algunas complicaciones como bacteriuria asintomática, infección del tracto urinario, corionitis, infección de herida transcesárea, endometritis posparto, neumonía, sepsis puerperal y bacteriemia sin foco. Además, se asocia con amenaza de parto pretérmino y rotura prematura de membranas. Es la causa más frecuente de sepsis neonatal en la primera semana de vida por transmisión vertical. La infección neonatal se considera tardía cuando aparece tras una semana del nacimiento hasta los 3 meses de vida, y en estos casos no está clara la vía de transmisión. El 50% de estos neonatos nacen de madres no colonizadas con EGB. Las tasas de transmisión son mayores en los recién nacidos de madres con alta colonización vaginal por EGB y en aquellos cuyas madres presentan bajo título de anticuerpos frente a la cepa colonizante de estreptococo. Por ello, se ha establecido el cribado o screening universal en todas las gestantes entre la semana 35 y 37, idealmente en la semana 36, con una única muestra compuesta de 2 tomas. La primera del tercio externo de la vagina y la segunda del recto, tomado con un hisopo con medio. Cuando se trata de una gestación gemelar o con riesgo de parto prematuro, se recomienda adelantar la toma de la muestra a la semana 34. El resultado tiene una validez de 5 semanas, ya que se ha demostrado que la colonización puede ser transitoria, intermitente o persistente. Algunos estudios demuestran que la colonización positiviza en el 3% de las negativas y se negativiza en el 2% de las positivas. Existe una tasa de falsos negativos del 4% debido a error en la toma o procesamiento inadecuado de la muestra. Las pacientes no candidatas a screening son aquellas que tienen indicación directa de profilaxis antibiótica intraparto, independientemente del estado de colonización periparto. Serían aquellas con un hijo anterior a efecto de infección neonatal precoz por EGB y aquellas con un óvulo cultivo positivo para EGB en cualquier momento de la gestación, independientemente del número de colonias detectadas y del tratamiento recibido en el contexto de la infección. El EGB se aísla en el 30% de los casos de bacteriuria asintomática durante el embarazo. En el momento del diagnóstico con urocultivo positivo para estreptococo, si el número de bacterias es menor a 100.000 unidades formadoras de colonias, no se recomienda tratar la bacteriuria. Si el número de formadores de colonias es mayor a 100.000, sí que se debe pautar tratamiento antibiótico y repetir el urocultivo a los 7-15 días y después mensualmente hasta el parto. La primera opción de tratamiento es un betalactámico vía oral, comenzando por el de menor espectro, la amoxicilina, por ejemplo, de 4 a 7 días. También son válidos la cefuroximaxetilo o la amoxicilina clavulánico. En la gran mayoría de los centros existe un protocolo de quimioprofilaxis intraparto en mujeres portadoras de estreptococo, con el objetivo de evitar la transmisión vertical. Esto ha demostrado reducir de manera significativa, en más del 80% de los casos, la incidencia de enfermedad por EGB precoz en neonatos y de muerte neonatal. Si no se realizase la profilaxis, entre el 1 o 2% de los recién nacidos de madres con EGB positivo desarrollarían infección perinatal precoz. La administración de antibióticos intraparto pretende conseguir rápidamente altas concentraciones de antibiótico en suero materno para que se produzca la transferencia placentaria a la circulación fetal y posteriormente al líquido amniótico. Se estima un número necesario para tratar de 25. Las pacientes candidatas a profilaxis materna intraparto son aquellas, como hemos comentado anteriormente, con un antecedente recién nacido afecto de infección perinatal precoz, aquellas con EGB positivo en orina durante la gestación y aquellas con cultivo de cribado positivo para EGB en vagina o recto, aquellas con cultivo anteparto desconocido ya que no se ha realizado la muestra o que no tengamos el resultado disponible, si además presenta alguno de los siguientes factores de riesgo: trabajo de parto prematuro menor a 37 semanas, rotura prolongada de membranas de más de 18 horas, fiebre intraparto o rotura prematura de membranas sin trabajo de parto. En la mayoría de centros existen protocolos específicos de antibioterapia para los casos de fiebre intraparto y rotura prematura sin trabajo de parto.
El tratamiento antibiótico profiláctico no se recomienda en pacientes con EGB positivo que tengan una cesárea programada que se realiza antes del inicio del trabajo de parto y con membranas intactas. En estos casos, solo se recomienda administrar la profilaxis antibiótica prequirúrgica protocolizada que corresponda para las cesáreas programadas en el centro. Suele ser una dosis única de cefazolina. Y aquellas gestantes de más de 37 semanas con cribado de EGB desconocido al inicio del trabajo de parto, pero que no tengan factores de riesgo intraparto. Dado que no se puede predecir el momento del parto, la profilaxis se inicia en el momento del ingreso hospitalario por trabajo de parto o bolsa rota y se continúa cada 4 horas, en caso de ser penicilina o ampicilina, hasta finalizar el expulsivo. Existen pocos estudios que analicen la duración óptima de la profilaxis antibiótica intraparto, pero los casos de enfermedad neonatal de aparición temprana son raros si se administran las dosis adecuadas de penicilina G o ampicilina si han pasado 4 o más horas entre la primera dosis y el parto y si no hay infección intraamniótica o bacteriemia. La profilaxis antibiótica intraparto es más eficaz si se administra al menos 4 horas antes del parto, por lo que se recomienda demorar, si es posible, la amniorexis. La recolonización vaginal ocurre típicamente después del cese de la terapia. ¿Qué antibióticos debemos administrar? El EGB es sensible a la penicilina G, ampicilina, penicilinas de amplio espectro, cefaloporinas y vancomicina. Aunque los niveles séricos fetales de antibiótico con penicilina, ampicilina y cefazolina son altos a los 30 minutos de la infusión intravenosa, los recuentos de colonias de EGB alcanzan el punto más bajo en líquido amniótico y flujo vaginal a las 3 horas de la primera dosis. No se han detectado resistencias de EGB confirmadas a penicilina, ni ampicilina, ni cefazolina. Sí que se estima un 55% de resistencias a eritromicina y un 44% a clindamicina. Existen varias pautas posibles. La penicilina sería la de elección, siendo 5 millones inicial y 2,5 cada 4 horas hasta el parto vía intravenosa. En aquellas pacientes, una vez iniciado el trabajo de parto con membranas íntegras o desde la amniorexis hasta la finalización del parto según los criterios previos. La ampicilina sería otra opción, 2 gramos inicial y 1 gramo cada 4 horas, pero es de mayor cobertura y se ha relacionado con mayor posibilidad de aparición de resistencias. La amoxicilina clavulánico, 1 gramo cada 6 horas intravenosa, sería de elección en caso de bolsa rota de más de 24 horas y gestaciones de más de 37 semanas por su mayor cobertura. Se considera de elección la penicilina G debido a que su espectro de actividad es más estrecho y, teóricamente, reduce el desarrollo de resistencias. En pacientes con sospecha de alergia a penicilinas, lo ideal sería una derivación para estudio, ya que las pruebas cutáneas son seguras durante el embarazo y son de elección para determinar el estado alérgico. Si no es posible, se clasificará a las pacientes según el riesgo de anafilaxia. Aquellas consideradas con bajo riesgo, con antecedentes de erupción maculopapular aislada, sin urticaria o prurito, dolor de cabeza aislado, malestar gastrointestinal aislado o prurito sin exantema tras administraciones previas, se administrará una dosis inicial de cefazolina 2 gramos, seguida de 1 gramo cada 8 horas hasta finalizar el parto. La cefazolina alcanza concentraciones bactericidas en líquido amniótico 3 horas tras la primera dosis. En aquellas pacientes de alto riesgo que tengan antecedentes de rubefacción inmediata, hipotensión, edema laríngeo, dificultad respiratoria, urticaria, prurito o angioedema, se debe solicitar un antibiograma en la petición de cribado de EGB. Si este es sensible, se debe administrar clindamicina 900 cada 8 horas hasta el parto. Si es resistente o no tenemos el antibiograma disponible, se recomienda la administración de vancomicina 2 gramos inicial, 1 gramo cada 12 horas, o teicoplanina 600 miligramos cada 24 horas vía intravenosa hasta finalizar el expulsivo. Se recomienda un tiempo mínimo de infusión de la vancomicina de 1 hora para minimizar los efectos secundarios. Entre los posibles riesgos de la quimioprofilaxis está la posibilidad teórica de que el uso extensivo de la penicilina pudiese aumentar resistencias del EGB y una mayor incidencia de infecciones por otros patógenos. Pero tras más de 25 años utilizando este antibiótico, por el momento no se han identificado resistencias ni un aumento claro de la sepsis neonatal resistente a ampicilina. Cuando se utilizan pautas de amplio espectro, como la clindamicina, cefalosporinas, penicilinas de amplio espectro como piperacillina tazobactam, sí que pueden aparecer infecciones bacterianas graves de aparición tardía y por microorganismos resistentes, como por ejemplo una colitis por Clostridium difficile. Es por eso que persiste la recomendación de utilizar penicilina G
como primera opción. Sabemos que el 50% de las pacientes con bolsa rota iniciará trabajo de parto en las siguientes 17 horas y que el 95% lo hará en las siguientes 75 horas. Sin embargo, el riesgo de coriamnionitis aumenta significativamente después de 24 horas de bolsa rota y el riesgo de sepsis neonatal aumenta de manera independiente y casi lineal con la duración de la rotura de membranas. Por este motivo, en gestantes con bolsa rota a término sin trabajo de parto con EGB positivo, la finalización de la gestación desde el ingreso o en las siguientes 24 horas se asocia a menor riesgo de coriamnionitis clínica y endometritis. Comparado con la conducta expectante, la inducción en este contexto reduce las tasas de infección neonatal sin aumentar la morbimortalidad materna o neonatal, la tasa de cesáreas o partos instrumentados, ni el riesgo de sepsis neonatal. Como método de inducción, las prostaglandinas y la oxitocina presentan resultados perinatales similares, siendo el tiempo de latencia al parto más corta con oxitocina, con menor riesgo de coriamnionitis. Se desaconseja la inducción mecánica en los casos de bolsa rota. No existe evidencia que respalde resultados neonatales seguros con el manejo expectante. Por lo tanto, este se realizará únicamente en aquellas mujeres que así lo desean, siempre que hayan sido adecuadamente informadas de los beneficios de la inducción, que tengan un registro cardiotocográfico compatible con un bienestar fetal y que no tengan signos de infección. Debemos tener en cuenta que la mayoría de las mujeres portadoras de EGB tienen recién nacidos sanos y libres de enfermedad. Entre el 17 y el 25% de las pacientes EGD positivas en la semana 35-37 serán negativas en el momento del parto y el 5-7% de las negativas serán positivas en el momento del parto. Por lo tanto, el cribado universal, al final de la gestación, no predice con exactitud qué recién nacidos serán infectados por EGB. Todo esto supone que exista un número no desdeñable de mujeres que son tratadas innecesariamente con profilaxis antibiótica durante el parto. Además, la mayoría de los recién nacidos con cuadros más graves son recién nacidos prematuros antes de la semana 35 o 37 en gestantes de las que aún no se ha podido realizar el cribado. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.